Avui tenim aquesta interesante charla sobre las pensiones, que estos señores llevan ya 4 años. Sí, 4 años por ahí. Eso, o sea, es nacional, ¿no? Que están peleando para nuestras pensiones porque, como sabéis, cada vez vamos a menos. Entonces, otra pequeña charla y luego supongo que daréis una ronda de intervenciones. Aquí el señor Prudenci y el señor José, y os lo explicarán. Yo ahora ya no hablo más. Bueno, pues yo digo, es decir, desde el 2013 se hizo la Marea Pensionista en Cataluña, que su primera fundación como tal se hizo en las cocheras de Sants, y a partir de ahí pues ya había barrios que se hacían y nos fuimos incorporando pues los pueblos como Cornellà, Prat, bueno, y al final se consiguió pues que prácticamente en toda Cataluña estamos, y a partir de ahí pues estamos en toda España. Es la Marea Pensionista, es decir, la coordinadora estatal del sistema público de pensiones a nivel estatal. Y aquí en Viladecans pues ya llevamos, como digo, unos 4 años, hacemos 2 asambleas cada año, generales, y después vamos haciendo por casal, como este de aquí, y que hemos hecho la Montserratina y hemos hecho en la Caixa, y vamos haciendo para que los jubilados y no jubilados pues se vayan poniendo un poco al día de lo que pasa. Entonces el compañero Vidal nos explicará un poco cómo va. Segundo miércoles de... Ah, eso es. Y después nosotros nos reunimos todos los segundos miércoles de cada mes en el Picasso, nos reunimos pues la gente que quiere venir y vamos estudiando, vamos viendo lo que va saliendo cada mes a nivel estatal y el trabajo que hacemos aquí en Viladecans. Y no sé, poca cosa más. Aquí ya digo, llevamos ya 4 años y vaya, y está bastante regular. Entonces, el compañero Prudenci es el que te explicará cómo va. Buenas tardes, gracias por venir. No todos los auditores de los cuales tenemos que hablar fan al goig que fa què. Hemos tenido que picar piedra muy dura para extender la idea de que las pensiones públicas no solamente son viables, sino que son mejorables. Y hemos tenido auditorios de 3 y 4 personas. Pero bueno, gracias por venir. Yo les había preparado una presentación, pero como no tenemos proyector para que lo puedan ver, no les voy a hacer pasar por tener que verla en el ordenador. Pero mi intención desde un buen principio era ser muy corto en mi exposición, porque supongo que cada uno de ustedes tiene en la mente alguna pregunta, alguna inquietud, alguna preocupación que preguntar. Entonces yo voy a seguir un poco el hilo que ha empezado José. La sanidad privada genera tanto dinero, pero la sanidad pública mueve tantísimo dinero, las pensiones, la educación, la dependencia, que el gran capital quiere hacerse con ella. Entonces, la excusa ha sido esta falsa crisis, porque la crisis la provocaron ellos precisamente. La provocaron ellos. Y han tenido unos lacayos importantísimos a lo largo de toda Europa, en los gobiernos, porque nosotros siempre habíamos estudiado que lo privado es lo privado con una función y un objetivo: sacar beneficios. Mientras que lo público, la función era la asistencia a la gente. Entonces, cuando empezó la crisis, pues ¿qué pasó? Pues ya lo sabemos todos, porque empezó el señor Solchaga diciendo que este era el país que tenía más oportunidades del mundo para hacerse millonario. Espera un momentito, que si no, hasta música les había puesto, ¿eh? O el señor Aznar: España va bien, va muy bien. Por lo menos los suyos irían muy bien.
Y las medidas que se tomaron al inicio de la crisis, objetivamente, fueron las siguientes. Dejémonos si se le recortaron el salario a los funcionarios. Dejémonos de... No. El concepto original era traspasar de lo público a lo privado, en todos y cada uno de los conceptos. Ya en Chile, en la época del general Pinochet y en la Argentina de los generales, ya se hizo ese intento de privatización de las pensiones. Y entonces, los lacayos de los medios de comunicación, que son empresas que tienen muchos intereses económicos en diferentes sectores, porque no dejan de ser fondos de inversión, empezaron a publicar como si fuera una lluvia fina. A mí me encanta cuando empieza este otoño, antes, vamos, que ahora no sabemos qué tiempo hace nunca, pero que caía aquella lluvia fina por aquí cerca del mar, ¿no? Me encantaba, pues, abrigarte un poco bien, salir, volver a casa empapado, una ducha. Pues bien, ideológicamente esta lluvia fina de que las pensiones no son sostenibles ha ido calando. Ha ido calando. Si le preguntas a un joven, y no hace mucho se lo pregunté yo a mi sobrina, bueno, tú cuando seas mayor, cuando te jubiles, ¿de qué vas a vivir? Porque me contestaba, yo ya sé que no voy a cobrar pensión. No voy a cobrar pensión. Evidentemente tendrás que cobrar una pensión para poder vivir, plantéatelo. Dice, sí, con el plan de pensiones. ¿Vale? Mira, los planes de pensiones privados son una auténtica estafa. Están hechos, pero no para ustedes ni para mí. Y les voy a poner el ejemplo, para que lo entiendan muy bien. No sé si era capaz de explicarlo. Nosotros podemos ahorrar X dinero, poquito. Y entonces, oye, que si pones ese dinero en un plan de pensiones, cada año desgravarás un 15% en la declaración de la renta. Y dices, coño, me han devuelto 1.000 euros en la declaración de la renta. ¡Qué bien! Vale. El día que quieras rescatarlo, te van a cobrar el 20%, con lo cual habrás perdido un 5% de toda tu capitalización. Pero hagamos al revés ahora. Yo no ahorro 1.000 euros. Yo tengo una nómina de $500.000. Y si la declaro ahora, me van a cobrar un 48% en el IRPF. Pero lo pongo en un plan de pensiones y el día que tenga que liberarlo, voy a pagar el 20%, con lo cual me había ahorrado casi un 30% más. Están hechos para ellos, pero cuanto más pueden almacenar, mejor para ellos. Con el riesgo de que nunca un banco privado te da la garantía de por vida de que tus depósitos, que dejes allá el plan de pensiones, porque los planes de pensiones, el dinero que dejamos allá, tiene que trabajar. Ellos lo invierten aquí, lo invierten allá, y ya sabemos, cuando uno hizo una mala inversión en las preferentes, lo entenderemos mejor, en Estados Unidos, en las preferentes de urbanismo, de construcción, ¿qué pasó? Que algunos no han cobrado todavía. Para abajo. La diferencia entre otros países y el nuestro es que a esos políticos les pidieron responsabilidades. Nosotros no le hemos pedido responsabilidades. Es más, salen en los periódicos y en la televisión y en todos los medios que dan por perdidos 46.000 millones de euros. Es decir, desde un principio el discurso de las pensiones se montó en una mentira. Mientras esta mentira aguantó, tuvimos que deshacer esa mentira, se inventaron otra y así sucesivamente. Sin molestar a nadie, parece que copiaron lo mismo que la independencia de Cataluña. También se montó una detrás de otra. Claro, delante de esto, cuando lo estatal, lo público empieza a ser amenazado por lo privado, hay dos maneras de reaccionar, o tres. Una,
sentirnos engañados a nosotros mismos, creyéndonos que somos clase media, porque tenemos un coche, porque tenemos una vivienda en propiedad, porque tenemos una buena nómina, nosotros ya no somos... Sí, yo les pregunto, ¿y si dejamos de cobrar 3 o 4 meses, qué nos pasa? Esa imagen de que nosotros somos, ya no somos obreros ni clase trabajadora, que somos clase media, y que esa clase media ya disfruta de un estatus. Es una opción, creo que bastante seguida en nuestro país. Otra, no, esto lo arreglarán los políticos. Nosotros luchamos mucho por la democracia, y una vez que ha llegado aquí la democracia, yo ya soy del PP, yo soy del PSOE, yo soy de Convergencia, yo soy de lo que sea, ya lo arreglarán. Pero la peor de todas es la indiferencia. La peor de todas es la indiferencia. Por eso surgió la María Pensionista. No, debemos establecer una línea roja radical que separe lo público de lo privado. Y por eso estábamos en contra, es decir, la María Pensionista no se dedica exclusivamente a las pensiones. Los compañeros de Hospitalet están en la sanidad permanentemente todos los miércoles delante de Belviche. La María Groga del Enseñament está también permanentemente con nosotros y nosotros con ellos. ¿Por qué? Porque forma parte de un todo. Forma parte de un todo. Por primera vez el año pasado, en Cataluña, el 51% de la enseñanza estaba en manos o subvencionadas o privadas. Por primera vez en la vida. Pues no me da la gana que quiere que me diga. ¿Y quién nos lo dice? Es un profesor que ha estado 42 años en la escuela pública. No. No, porque cuando le han recortado los salarios, ¿a quiénes han ido? A nosotros. Bueno, surge la María Pensionista, ¿y qué tiene que hacer la María Pensionista? Desmontar la primera mentira. Y la primera mentira es dar a conocer a la población de que el sistema de pensiones, esa lluvia que va calando poco a poco, es una auténtica falacia. Una falacia, pónganse el ejemplo del Pinocho, ¿no? Que dicho el primer enunciado, que es mentira, y luego va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Las pensiones son sostenibles. Entonces, cuando se habla de la sostenibilidad de las pensiones, siempre se hace referencia a al mismo aspecto. ¿A cuál? Al gasto. No, cada vez somos más pensionistas. Los que se incorporan a la pensión ahora provienen de un buen salario, con lo cual van a tener una buena pensión, y esto no da de sí. Bueno, tuvimos que desmontar esta mentira, y la hemos desmontado. ¿Cómo? Pues cogiendo y analizando los números de verdad. Con las palabras se puede mentir, pero con los números es que se es capaz de no decir ni una sola verdad. Por ejemplo, vamos a poner 3 o 4 ejemplos. Ejemplos que podéis vivir vosotros mismos. Los falsos autónomos. ¿Qué es eso? Les hablo de mi propia experiencia. Mi hijo es publicista. Trabaja actualmente en una multinacional norteamericana. Muy bien. Hizo las prácticas, se lo quedaron, feliz a más no poder, y un día me llega a casa y me dice: papá, me quedo en la empresa. Y bueno, está bien, te gusta, te parece bien. Dice: sí, pero tengo que pagarme mis autónomos. ¿Qué significa eso, hijo mío? Que ellos me pagarán lo que yo tenga que pagar de autónomos, de la cotización de autónomos, a mínimos, y recibiré un salario menos el IRPF de 1.000 euros. Bueno, privilegiado, porque a los 23 años estaba trabajando lo que había estudiado, y encima aún recibía dinero. Pues nosotros hemos calculado que hay en Cataluña 200.000 falsos autónomos.
¿Y eso qué supone? Si en vez de estar como falsos autónomos cotizando el mínimo de autónomo, la mayoría de las veces subvencionados, si cotizaran en el régimen general de la Seguridad Social, son aproximadamente 17.000 millones de euros. La paga extraordinaria, ¿no? Pero nosotros nos entendemos en el lenguaje popular, ¿no? Una paga extraordinaria, la de verano o la de Navidad, cuesta 16.000. ¿A dónde va a parar esto? No, pues, si este dinero que está producido forma parte de la productividad de los que trabajan, no revierte. A ver, lo explico de otra manera. Una empresa, con el dinero que genera, tiene tres destinos: beneficios, impuestos o salarios. Bueno, si la parte de salario que se detrae de no pagar impuestos va a beneficios. Va a beneficios. Y además han tenido un aliado durante todos estos años, que aquello por lo cual nosotros habíamos luchado, que la inmensa mayoría de la gente que estamos en la marea pensionista y los trabajadores que habéis estado trabajando en estos polígonos industriales del Baix Llobregat, oye, ¿cómo está el convenio? ¿Cuándo renovamos el convenio? ¿Cuándo nos van a subir al convenio? Oye, que las condiciones laborales del taller, no hay que revisar esto, hay que revisar. Hemos perdido todos y cada uno de los derechos adquiridos durante tantos años de trabajo. Y hoy en día, bueno, no les voy a molestar más en este sentido. Porque ya sabéis, nos hemos instalado en la precariedad permanente. Y a quien más está afectando esto es a los jóvenes. Jóvenes que no pueden tener un proyecto de vida personal y los tenemos en casa con 27, 28, 29, 30. Los que ya salieron de casa se han encontrado en el paro. Los abuelos estamos haciendo de asistentes sociales porque mucho prometer que habría, estoy recordando ahora el programa electoral de Ciudadanos, de arbularios o maternales en las fábricas. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Entonces, ¿qué tiene que hacerse cargo de los chiquillos? Por nosotros los abuelos. Nosotros. Cuando por la mañana llevamos los chavales a la escuela, ¿cuánta gente joven nos lleva? Los que van de turno. Los que van de turno sí que lo pueden llevar un momentito, pero la inmensa mayoría somos nosotros. La marea pensionista tiene que establecer unos horarios adecuados en función de que los compañeros de aquí, de aquí y de allá puedan venir, porque o ya han dejado los chavales en el colegio o tenemos que acabar enseguida porque a las 12, 12 y cuarto tienen que ir a buscarlos. Hemos suplido con nuestro esfuerzo lo que asistente social tenía que haber hecho y no lo hacen. Luego no hablemos ya del desayuno, de la comida, de la cena, de unos, de otros, porque si hoy en día no lo sea, pero hace unos años el que tuvo la idea de montar la fábrica de tuppers, supongo que se ha hecho inmensamente rico, porque los tuppers en las casas de los abuelos van que vuelan, ¿eh? Y si nosotros nos lo damos, ya nos dicen, oye, si te queda algo, mamá, guárdamelo en un tupper que me lo llevo para casa. Vale. Respuestas. Tuvimos que desmontar y desmontamos que las pensiones son viables. Vale. Ellos montaron una estratagema llamada Pacto de Toledo entre los sindicatos y los partidos políticos inspirados por Convergencia, para establecer el sistema de reparto que tenemos. Pero fíjense dónde llega la perversidad. Sistema de reparto, sabéis lo que significa, lo hemos explicado varias veces, ¿no? Es decir, los que hoy día están trabajando cotizan en lo que llamamos la hucha, y de la hucha se saca para pagar el sistema de reparto. Pero cada vez entra menos. Y nosotros somos partidarios de que entre todo lo que tenga que entrar. Y que los criterios políticos, tarifas planas,
subvenciones de contratos, horas extraordinarias no cotizadas, etcétera, 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 pues, como lo hemos vivido toda la vida, ¿por qué lo tienen que cambiar si esta hora había funcionado? Pues no es que haya suficiente, es que sobra. Es que sobra. Sobra no solamente para pagarnos el 0,25 cada año, porque fíjense la trampa. ¿Sabe lo que cuesta el 0,25 cada año de subida de pensiones? 525 millones de euros. ¿Sabéis qué recauda el Estado del copago farmacéutico? 950. Justo, Justo, Una justicia total. No voy a extenderme más, paro aquí. A raíz de todo esto, ¿qué pasó? Pues basta ya. No nos representan. Esta gente no está en la política para servir al pueblo. Está para servirse a sí mismos o a algunos intereses que nosotros no conocemos. Surgió el 15M, los jóvenes dijeron, para nosotros esto no va, para nosotros esto no va. ¿Tenemos la generación mejor formada de toda la historia? Un momentito. Llaman por teléfono Alejandro Carlota. La señora Alejandro. Pues ya está, con muchas gracias. Es que yo digo, no lo conozco. Muchas gracias. Que sin haber invertido un puto duro, se van para Francia, se van para Alemania, se van para Inglaterra, se van para Suiza, de médicos, enfermeras, arquitectos, publicistas, de lo que sea. Y no es que se vayan, es que los echan de aquí. Y luego encima tenemos que soportar que el ministro de Asuntos Exteriores nos diga, ah no, es bueno para su formación que salgan de aquí. Que conozcan otras maneras de pensar. Y yo pensaba también otras estructuras económicas que sí que respetan los derechos de los trabajadores. Bueno, y ahora paso a explicarles una cosa. La María Pensionista, cuando surge, elabora 10 peticiones por las cuales no pasaremos, no dejaremos que nadie pase por encima de ellas. Como explicaba José, diferentes pueblos de Cataluña, diferentes provincias de Cataluña, nos ponemos en contacto con Asturias, nos ponemos en contacto con Córdoba, con Madrid y poco a poco formamos la coordinadora estatal. Actualmente somos 14 comunidades autónomas. Y en una de estas comunidades autónomas, es Galicia, gente de la abogacía que estaba dedicada a los servicios sociales, como abogados laboralistas, abogados especialistas en seguridad social, etcétera, se ponen a trabajar, catedráticos universitarios, se ponen a trabajar y realizan un proyecto de ley de reforma de las pensiones. En Marea Podem. En Marea es Galicia, Podem es Cataluña. Y yo tenía preparado aquí, para que ustedes lo pudieran ver, absolutamente todas las reivindicaciones de la Marea Pensionista están recogidas en ese proyecto de ley. Y los economistas que han ayudado a elaborar ese proyecto de ley han hilado tan delgado, tan delgado, tan delgado para que el gobierno no pueda decir, vale, está muy bien, pero como excede el gasto presupuestario, lo veto para que no se discuta. Porque tenemos un compromiso de estabilidad presupuestaria con Bruselas y no podemos. Pues no. Con todas las medidas que hay aquí, no se sobrepasa lo que hoy se está gastando en seguridad social. Lo que sí que pasa es que se distribuye de otra manera. Y sobre todo se va a los ingresos. Por ejemplo, los presupuestos generales del Estado no recogerán las pensiones. No, porque somos autónomos en el fondo nuestro. Pero sí que se obligará por
además, se deberá incluir esto en la Constitución. La Constitución es garante del derecho de las pensiones, con lo cual, cada año deberán asistir con el dinero que haga falta de los presupuestos generales del Estado al posible déficit de las pensiones. No con un crédito. No con un crédito. Entre otras cosas, eso que pasó, no sabemos si el crédito lo concede un banco, no sabemos qué tipo de interés, no sabemos los plazos a lo que va a devolver, no sabemos nada, no sabemos. Soltaron la palabra créditos, no, en los presupuestos generales del Estado. Otra, esta sí que nos afecta a nosotros, porque evidentemente con la nueva ley no vamos a cobrar más, los que ya tenemos una pensión. Pero sí que tendremos dos cosas, una, la tenemos asegurada de cobrarla, y segundo, los presupuestos generales del Estado deberán prever cada año el índice de inflación, y según lo previsto en inflación se subirán las pensiones. Pero no en un IPC que a ellos les dé la gana. A un IPC real. ¿Qué significa eso? A la hora de hacer el IPC general, de entrada, no tienen en cuenta que el nivel de precios y el nivel de coste de la vida, es decir, yo en Guadalajara, no es el mismo que el de la provincia de Barcelona. No. Un IPC real significa también que nos pongan en la cesta del IPC aquello que realmente es suficiente para la supervivencia. Porque si me ponen un Lamborghini que vale 200.000 euros, evidentemente la cebolla es muy cara. A eso se le llama un IPC real. Y entonces, a final de año, según se haya desarrollado, si excede, pero si falta, como antes pasaba, en el mes de enero se suplía con una pequeña paga el diferencial entre uno y el otro. Veo muchas mujeres, gracias. La brecha diferencial de las pensiones entre los hombres y las mujeres es de un 36,4%. Es bestial. Es bestial. Bueno, pues en esta ley se recoge algo muy específico. La mujer que haya tenido un hijo significa haberlo parido, haberlo adoptado o tenerlo en acogida. ¿Es decir? Todos los aspectos de la relación paternal. Por el primer hijo se le incrementará la pensión 5%. Por 2, 10. Por 3, 15. Y 15 es el tope. Cobertura, si tiene más, solamente el 15. Cobertura de lagunas. Ahora, en la reforma del 2013 del señor Rajoy, ¿qué pasaba? Bueno, gente que entraba y salía del paro frecuentemente, se encontraba que cuando estaba fuera, los primeros 6 meses le cotizaban al 75% del salario mínimo. Y a partir de los 6 meses siguientes, el 50%. Y a partir de 12 meses, nada. Pues no. La cobertura de lagunas en esta ley que recoge que mientras estén en el paro, independientemente de la edad, especialmente los de 52 años en adelante, se les cubrirá con el 100% del salario mínimo interprofesional, que por cierto tiene que sufrir o gozar de un aumento para que el Estado español cumpla con lo que tiene firmado. Hay que cumplir la ley. Nos lo hemos oído montones de veces, pero ellos son los primeros en incumplirla. El límite de pobreza, según la OCDE, está en París, el mínimo de supervivencia en una persona en España son 1.080 euros. ¿Sí? Pues tenemos 3/4 partes de las pensiones
que no llegan a eso, ni mucho menos. Es que España gasta muchísimo dinero en pensiones. Mentira. De los países de nuestro alrededor, referido al PIB, Producto Interior Bruto, el país que más invierte es Portugal. El segundo es Grecia. España está 2,5 puntos de PIB por debajo de la media europea. Y les recuerdo que un punto de PIB son 11.000 millones de euros. Se ufanan mucho de que somos una gran potencia, un gran país, una gran historia. De la historia no se come, menos unos cuantos que hemos estudiado historia para explicarla. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y entonces esta PL, que es muy larga, está a punto de presentarse en el Parlamento. Hace un mes estuvimos 4 compañeros de la Marea Pensionista de Barcelona, de Cataluña, representados en Madrid. Nos entrevistamos con los parlamentarios que han elaborado esta ley y que están esperando. Están esperando la garantía de que se pueda discutir. ¿De quién depende? Del PSOE. Entonces, la reforma laboral y la reforma de pensiones del señor Zapatero ha tenido siempre reticencia en UGT y en el PSOE a cambiarla o a retractarse de lo que era. Pero en estos momentos, las bases de UGT y las bases del PSOE hacen el siguiente elaborando el siguiente pensamiento. A ver, nosotros en aquel momento en España había unas circunstancias determinadas que tuvimos que firmar eso. Pero a ver, no solamente firmamos aquellas cosas, sino que además firmamos otras que no se han llevado a cabo, con lo cual estamos legitimados a deshacernos del acuerdo que firmamos. Pero las circunstancias que hay hoy en día en España no son las mismas que en el año 2011, por lo cual la Unión Sindical de UGT de Asturias, la base, ha obligado a la cúpula dirigente a firmar un manifiesto de derogación de las 2 reformas laborales y de las 2 reformas de pensiones. Y hace una semana recibimos lo mismo de Tenerife. Y hoy, cuando estábamos esperando que llegarais todos vosotros, nos ha llegado la carta del Ayuntamiento de Viladecans, conforme los partidos políticos que forman el Ayuntamiento han votado a favor del mantenimiento y sostenimiento de las pensiones públicas en nuestro país. Evidentemente, el PP ha votado en contra y Ciudadanos esto no va conmigo. Concluyo. Cuando los políticos no hacen su faena, y su faena es servir al pueblo, aunque el Evangelio dice que no se puede servir bien a 2 señores, no se puede servir bien a la gente y al capital, la población tiene que empoderarse. La población tiene que, mediante la unión, mediante la asociación, mediante la manifestación, presionar para que las cosas cambien, que es a lo que nos dedicamos de la Marea Pensionista. Y yo no voy a hacer campaña política, nunca nos presentaremos nosotros en ningún partido, nunca, porque para no contaminarnos. Pero tenemos un proyecto de ley elaborado que recoge todas nuestras reivindicaciones. Y quien dice no es el PP y Ciudadanos. Y a su propia consideración lo dejo. Yo me hago mi composición de lugar y me digo, no sé a quién voy a votar cuando haya elecciones, pero lo que sí seguro es que a quién no voy a votar. ¿A quién? A aquellos que sistemáticamente se han opuesto en los ayuntamientos de Cataluña a votar a favor del mantenimiento de las pensiones públicas, mejoradas, etc. Y ahora sí que acabo. El lunes empezamos una campaña
de poner una mesa delante del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la calle Pere Claret, 711, para la gente que vaya a buscar información sobre su propia pensión, de dos aspectos. Uno, no he hablado de él, pero también daría para tener otra charla. La renta garantida de ciudadanía. ¿Qué significa? Pues gente que su pensión no llega a los 600 euros. Puede, mediante este proceso, que se ha abierto el día 15 de septiembre, o llamar por teléfono, o acudir a nosotros, o entrar en una web, pero yo a la gente mayor no le digo que entre en una web. Para poder solicitar, según sus características, evidentemente si tienen 2 o 3 pisos le van a decir que no. Poder recibir ese complemento hasta los 600 euros, que es un mínimo que se considera... A ver, los políticos son molt collonuts. El índice de pobreza lo calcularon a partir de las estadísticas de 2011. Y encima, antes de publicarlo, lo recortaron. Pero algo es algo. Mejor que nada. Y segundo, el colectivo de abogados Ronda, que nos ha asesorado a nosotros siempre en las demandas que pusimos cuando fue lo del 0,25, etcétera, pusimos 8.500. Ha encontrado que hay cuatro motivos, sobre todo para las mujeres, que supone, a la hora de calcular la base que les toca de pensión, hay 4 preceptos que son discriminatorios. Y los propios magistrados de lo social les han dicho: siempre venís aquí por el 0,25, pedid por la discriminación, porque si venís por la discriminación nosotros votaremos a favor. Y entonces el colectivo Ronda además se ha ofrecido a atender, a asesorar, a buscar abogados de oficio que lleven a cabo estas. Y el lunes empezamos, y el día 26 haremos una concentración delante del INS de todos los militantes de la marea pensionista para llamar la atención a los medios de comunicación diciendo: alerta, que aquí hay un problema que nosotros tratamos de resolver y que además tenemos que hacernos uno. Vale, muchas gracias por haberme escuchado. Prudenci, sobre el tema de la renta garantida, ¿vale? A ver, es una ley que ha costado mucho de arrancarle al Parlamento de aquí, todo y que estaba recogida dentro del Estatuto de Autonomía, ¿vale? Creo que ya saben de qué va. Entonces, es muy fácil de entender. Lo que haremos nosotros será hacer fotocopias de lo que es el prospecto, donde está recogido lo básico y donde, si alguien quiere, tiene un teléfono para llamar, aparte de una web, que a las personas mayores eso de las webs siempre nos cuesta algo más. Entonces se lo pasaré a la presidenta, ¿vale? Y si queréis información, ella os pasará los folletos y podréis acceder a esta información. Si tenéis a alguien, se han pedido ya bastantes. Si tenéis a alguien a quien le haga falta, pues podéis solicitarlo. Os dan la dirección y a donde tenéis que dirigiros y cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Y también le dejaré folletos explicativos de lo que es el tema de la discriminación de las pensiones respecto al género, ¿vale? El que quiera, pues cuando pase que se los pida, lo podréis leer y podréis entenderlo, ¿vale? Gracias. Has hecho una exposición un poco telegráfica debido a la complejidad del tema. Entonces, hay una cuestión en todo esto que quizás ha pasado por alto, que si va a subir... Esto es más complejo de lo que parece. O sea, es complicado de explicar porque hay muchas vertientes legales que desconocemos o que se desconocen. Entonces hay una cuestión también añadida en todo esto, que no sé si el proyecto de ley porque no he podido mirármelo, contempla, porque los determinados pensionistas estamos castigados 2 veces por el mismo concepto, que es el IRPF, que ya lo cotizamos cuando trabajábamos y ahora nos lo vuelven a quitar
de la pensión. Que hay mucha gente, dice, los abuelos los llevamos al colegio, y hay familias que viven de la pensión del abuelo. Eso tampoco hay que olvidarlo. Entonces parece ser de que haya los fondos buitre que controlan todos los planes de pensiones privados, con el batacazo de la banca. ¿Qué depreciación han tenido esos? Estos ahorros que ha tenido la gente ahora mismo no valen nada. No valen prácticamente nada. En cambio, en Alemania, a las cúpulas directivas de los grandes bancos están siendo juzgadas por lo que han hecho aquí en España y que se están paseando con yates. Se están paseando con yates y en Alemania están siendo juzgados el presidente del Bundesbank, del Commerzbank y del Gazprombank. Allí no, y encima les ha tocado un juez que no le tiembla la mano en meter en la cárcel a la Merkel si hace falta. Este es uno de los problemas que tenemos aquí, que los medios de comunicación ayudan a la ceremonia de la confusión. Ayudan a la ceremonia de la confusión. Lo que nosotros vemos como un derecho, ellos lo ven como un negocio. Sanidad, educación, la dependencia. Ahí tenemos ACS, que a lo mejor a alguien no le suena mucho, pero si le digo que Florentino Pérez y compañía ha diversificado su trabajo, porque la obra pública ha ido, este tiempo de crisis ha ido a la baja, y está en la cafetería de Belviche, está en la limpieza del hospital, están en todos sitios metidas con diferentes nombres, con Clece y con no sé qué y con no sé cuánto. O sea, los buitres siguen a por lo público. Siguen a por lo público. Y ya no hablemos de los fondos buitres que casualmente trabaja el hijo del señor Aznar y Botella, con los pisos de Madrid, de obra pública y de vivienda social que se los han vendido a esos. O sea, son una serie de cosas que, y todavía lo que se nos viene encima, porque analizando la trayectoria de los liberales, nos podemos echar a temblar de lo que nos puede, digamos, venir encima. Tenemos aquí una serie de cerebros, en Cataluña, que están asesorados por el de la chaqueta de colorines, por el señor Sala Martín, que él es ultraliberal, que no cree en lo público. Y aquí en la Generalitat, ¿qué están haciendo? Han puesto el oncológico de gestión privada por 500 millones de euros al año. Y no ha salido publicado ni en el diario oficial de la Generalitat, ni en el BOE. O sea, lo han puesto bajo mano. Y como estas, por ejemplo, el Instituto de Diagnóstico de la Imagen, en el oncológico, lleva 20 años en gestión privada. ¿Cuánta gente lo sabe? Y como estas, muchas. Se han puesto de moda los consorcios sociosanitarios. ¿Qué significa? La gente va a ir allí porque con su tarjeta sanitaria la atenderán igual, no pasa nada. Pero ese dinero público queda fuera del control del Parlamento. Son 100 millones al año por consorcio sanitario que están fuera del control del Parlamento de Cataluña. Ya no me meto en el resto del Estado porque van por la misma línea. O sea que son muchas cosas que ya tendríamos que decir, basta. Yo tengo un compañero que trabajó conmigo en Roca y ahí no teníamos ninguna manía, cuando teníamos un problema, en parar y salir a la calle. A mí en Belviche me han insultado por salir a cortar la autovía Castelldefels defendiendo la sanidad pública, los propios usuarios. Gandules, sinvergüenzas, que no queréis trabajar. Coño, cuando cerraron el ambulatorio de la barriada, entonces vinieron a los médicos, oye, echarnos una mano. Coño, si ayer me estabas diciendo sinvergüenza. O sea, están desinformando a la gente. Así de claro. Y cuando gente desinformada hacen lo que les sale cojones, hablando claro, nada más. Muy bien. Pensiones. En España hay aproximadamente unos 850 fondos de pensiones. Solo 4 son rentables. No tanto. 4. Y los 4 se dedican a 2 actividades. Un fondo de pensiones recogen el dinero y estos lo invierten en determinados sitios. Estos que tienen beneficios han invertido en armas y farmacia. Otra noticia del periódico de ayer. Yo lo voy a decir muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ha matado Max.
las reformas sanitarias, desde que empezó la crisis hasta ahora, que la guerra civil española. Sí. Hay 200.000 personas en los últimos 6 años que han muerto estando evaluadas para recibir dependencia sin un puñetero duro. 200.000 personas que tenían derecho y el impasse del tiempo que se deja pasar y no han recibido. Lo que llevamos de año en Cataluña, en España, perdón, 27.000. ETA mató a 970 pobre gente. Esta gente, de otra manera, estos neoliberales, como dice el compañero, están matando subversivamente. Los pisos de Madrid, gracias a Dios, se han rescatado todos. La Carmena los ha rescatado. Y además, a la baja de precio. Y lo que decías tú del oncológico, yo te voy a poner otro ejemplo. El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, ¿sabes lo que es, no? Sí. Cuando tú coges la hoja y el médico te va firmando partes, llega un momento que te llaman a ver qué coño te pasa. Pues el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas se ha privatizado. Cuando era público tenía un presupuesto de 12 millones de euros. Ahora es privado, tratan a la gente a patadas. Yo he acompañado el año pasado a una persona con 2 intentos de suicidio. Alicam, del segundo intento de suicidio, hacía 3 días a trabajar. ¿Sabéis qué cuesta hoy en día Alicam? 95 millones de euros. Entonces, nosotros tenemos, como dice el compañero, que empoderarnos y establecer la línea roja de la cual no se puede pasar, separando lo público de lo privado sin interferencias. Pero claro, nos dicen que van a comprar el Hospital General de Cataluña de Sant Cugat. Está en la ruina. Sí, claro. Pero oímos que unidades coronarias de determinados hospitales comarcales se están desmontando. Yo soy cardíaco. Yo tuve un infarto hace 8 años. O sea que si me pillan en Barcelona, de maravilla. Pero como me pillen en mi pueblo, allá en las Terres de l'Ebre, fututo tinc, Y lo del IRPF. Esta es un repetitivo que no hay ninguna asamblea en que no aparece. A ver. Impuesto de rendimiento a las personas físicas, no jurídicas. Por eso, en ese IRPF, cuando nosotros hacemos la declaración de la renta, se computa el dinero que has ganado ese año, los intereses bancarios de las... Sí, es que dan, ya no dan nada, pero si los tienes. La evaluación de renta que te produce las tierras del pueblo o el piso de aquí. Es decir, todo el rendimiento tiene un destino. Pero el problema no está en eso. Tenemos un compañero que es profesor de económicas en la facultad que nos explicaba un día una cosa. Y es, todos conocéis al que fue el ministro de Asuntos Exteriores de Aznar, que fue presidente de la Cross, que la arruinó. Está en un disco duro, pero ya a mi edad a veces hay que buscarlo y no lo encuentras el nombre exactamente. Estuvo dando unas clases en la universidad y en la sala de profesores estaba al lado y le preguntó: ¿qué estáis haciendo? Y digo, no, estamos partiéndonos la cabeza haciendo la declaración de la renta. Y dice, ¿pero vosotros hacéis declaración de la renta? Dice, no, claro, es lo que toca. Dice, yo no he hecho nunca. ¿Cómo que no hayas hecho nunca, no? Yo tengo una SICAP. Para tener una SICAP tiene que estar inscritos 100 personas, pero no te dicen en qué porcentaje. De manera que uno puede tener el 99,9%, y lo habéis oído alguna vez esto cuando se ha hablado de Panamá.
aquella señora que aparecía por allá, que estaba como titular de miles de empresas. Muy bien, las SICAPs están pagando 3%. Recordad lo que cotizábamos nosotros en la nómina. Yo cotizaba un 21% de IRPF, del rendimiento de aquel año. Las empresas del IBEX el año pasado, el promedio de cotización de las 30, me parece, empresas del IBEX fue 7%. En cambio, el IRPF de los trabajadores, el que gane el sueldo mínimo, es el 11% como mínimo. Es esta desproporción, es esta criminalidad, vamos a llamar las cosas por su nombre también, que desajusta. Los que tengan más, que paguen menos, y lo tenemos claro. El señor Montoro hizo una amnistía fiscal por la que se colaron miles y miles de millones al 3%. Y lo vemos estos días, lo estamos viendo ayer, antes de ayer, el otro. Las empresas se van de Cataluña para pagar menos. Porque en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Zaragoza, el impuesto que tienen que pagar por localización de la actividad industrial o de servicios o lo que sea en esos territorios es inferior a la de Cataluña. ¿Y qué hacen? Lo aprovechan. Entonces, un momento, una gran excusa política para contra el cambio. Pero, si todos estuviéramos medidos por el mismo rasero, les voy a explicar una cosa. Mi hermano mayor es ingeniero, está jubilado también, claro. Por lógica, ¿no? Si no estoy yo, que soy el mediano. Era ingeniero informático de la primera promoción de ingenieros informáticos que se hizo en Barcelona. Fue gerente de Toshiba. Y durante unos años estuvo como representante de la industria informática en la OCDE. La OCDE elabora las leyes y se las lleva hechas y firmadas a los ministros para que las apliquen. Las eléctricas, este recibo que nadie entiende, este recibo, la ley de modificación de tarifas, se la dieron al ministro Soria, hecha y firmada. Solo tienes que firmarla. Ya está hecha. Pues no puede ser. Tenemos que empoderarnos y decir, basta, basta. Todas las leyes se discuten en el Parlamento. Y el gobierno de decreto ley se acabó. Se acabó solamente para desarrollar lo que está aprobado en los presupuestos generales del Estado. Entonces sí, el día que salen o el día que entran, se firman con decreto ley. Pero establecer criterios de distribución por decreto ley, que se acabe de una vez. De los presupuestos generales del Estado. Mira la ley nueva, verás cómo van. Ahora va. Tienes razón. Yo no he hablado de casi todas las cosas, pero lo que propones tú en la PL nueva, el gasto administrativo de la Seguridad Social, los funcionarios, a cargo de presupuestos generales del Estado. Bueno, pero... Ahora no. Pero eso es lo que se propone. Sí. No, pero es que entiendo cómo está ahora. Sí. 3.500 millones que pagamos nosotros. Hasta ahora los presupuestos generales del Estado no pagan a los funcionarios de la Seguridad Social, sino que van a cargo de las cotas que se paga de los pensionistas y todo esto. O sea que eso, desde los años del Pacto de Toledo, que es cuando se hizo la reforma, ahí van unos cuantos miles de millones que se han ido, que se han atraído del fondo de pensiones y ha ido a pagar. O sea, nosotros también como Marea Pensionista también pedimos que la cota que falte anualmente para pagar las pensiones, todas, las pagas, taxis, lo que sea, todo lo que sea pensiones, que las cotas se sigan pagando y que se sigan pagando y aumentando, quitando la tarifa plana, la subvención y tal.
pero si por lo que fuera con todo eso no hubiera bastante, que fueran los presupuestos generales del Estado lo que pusieran el dinero restante para llegar a pagar esas pensiones y no hacer préstamos como ahora están. Ya me parece que hay un préstamo de 7 o 8 mil millones de euros que ya, digamos, el fondo de pensiones debe, me parece, que ya no hemos comido los 60 y tantos mil millones que había de superávit y que para la última paga tuvieron que pedir 7.000 millones de euros a un aumento. En Madrid pedimos a los políticos que exigieran una auditoría de lo que se ha hecho con el fondo de pensiones. ¿Por qué? Se invirtió en bolsa, pero no sabemos qué rendimiento tuvo ese dinero. Se invirtió en fondo de inversiones y no sabemos qué rendimiento positivo o negativo ha tenido eso. Y eso de que nos hemos comido, o nos lo han hecho comer. Bueno, ya me entiendes, ya me entiendes. Sí, está recogido en la PL en lo que tú dices, igual que algo básico. Eso está recogido en la PL y ya la María pensionista hace 4 años que lo tenía recogido. Te digo, por eso he dicho, la presidenta nos dice que el tiempo nos ha acabado. Yo solamente una pregunta. dígalo. ¿Cómo es que en Cataluña, en Galicia, hay unas pensiones de una manera que aquí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que le quiero preguntar a usted, que por eso vine, ¿qué pasará ahora con la revolución que tienen aquí, tanto Rajoy, que es un sinvergüenza carta acabada, se lo digo así, porque es paisano y no optado, ya no está acabado. Y ahora no lo entiendes. ¿Qué no entiendes? No, tú no dices una feira de 28 como a mí, porque no lo sabes decir. Perdona que te lo diga. Escucha, ahora es otros que tenemos aquí. ¿Tú te crees que lo que está pasando? Mira, en Bilbao no cobran el duro de las medicinas. En Bilbao tienen unas ventajas grandiosas. Porque en Cataluña estamos tan... A ver, ¿cómo estamos tanto en Cataluña? A ver, para que el Pujol y los otros hagan esto. Pues eso es lo que teníamos que hacer. Fuera Rajoy y fuera esto. Y mientras que no hagan esto, estaremos siempre... Yo solamente quería hacer una pequeña puntuación. El día 26